Buenos días, soy Concepción Fernández Villanueva. Muchas gracias por la oportunidad de compartir el trabajo que he realizado junto a Gabriel Bayarri Toscano en este simposio sobre imagen y manipulación política, y saludos a todos los participantes. Voy a compartir la pantalla. Nuestro trabajo se titula Comunicación grotesca, el humor y otras máscaras de la violencia en la extrema derecha internacional. El trabajo se sitúa en el contexto de un momento de espectacularización política muy fuerte en todo el mundo. Es una espectacularización política que contiene una temática de ataques y confrontación, una trivialización de los contenidos, lo que se llama politainment, que consiste en atrapar y conmover y no en argumentar, un uso muy fuerte o muy frecuente de la psicología de las celebridades o de sus vidas. Y en este contexto, dentro de la utilización de las celebridades, adquiere bastante importancia el análisis de la intimidad y de las vidas privadas y también de la historia de estos personajes, lo cual no siempre se conecta directamente con la acción política más legítima, podríamos decir, ¿no? O más útil. Bueno, en este contexto de polarización política tenemos que situar dos elementos. En primer lugar, la palabra, el discurso, y en segundo lugar, los gestos y la imagen. Ya el discurso político está muy polarizado, lo cual le sitúa muy próximo a la violencia, porque ya los actores y las fuerzas sociales se dividen en buenos y malos, no cabe en ellas la diversidad y por lo tanto esta polarización ya promueve y facilita la distinción extrema entre nosotros y los otros, y por lo tanto la proclividad a la distorsión de la verdad, de la verdad de los grupos, y a la polarización. También se exalta lo propio en detrimento de lo ajeno, se exagera y se simplifica y muchísimo, o sea, está muy normalizada la exageración y la simplificación, y también se cuelan a veces situaciones o, digamos, informaciones falsas o no contrastadas que se refieren bueno, a los oponentes políticos, a los líderes, y también se utiliza mucho los diminutivos con esta función violenta, ¿no? Deslegitimatoria, los diminutivos o nicknames. Pero además del discurso, tenemos que hacer mucho hincapié en la importancia de los gestos y las imágenes. En las campañas políticas ha sido muy frecuente, bueno, no en todas igual, pero utilizar los gestos. Por ejemplo, Trump ridiculizaba los gestos de sus oponentes. Había uno de sus oponentes que tenía una dificultad motórica y Trump la ridiculizaba. También es muy frecuente la utilización de imágenes, de chistes o gestos que actúan con rapidez para los espectadores e inhiben su argumentación, es decir, no facilitan la argumentación sobre los proyectos políticos. Bueno, en este sentido, nuestro trabajo analiza qué es eso de lo grotesco y cómo lo grotesco se relaciona con la violencia. Lo grotesco produce risa, denigratoria y burlesca. Según, digamos, los diccionarios al uso en la lengua española, buscan lo ridículo, lo extravagante y lo absurdo. Utilizan unas estrategias que tienen que ver con la ridiculización, que son básicamente, entre otras, la exageración y la deformación y la condensación de sentidos
que llamaremos metáfora, y la analogía o el desplazamiento de sentidos, que llamaremos la metonimia. Por ejemplo, bueno, la condensación de sentidos, la metáfora. Podemos poner ejemplos como, bueno, la asociación, la presentación de un personaje con rasgos de un animal y a su vez con rasgos suyos, es decir, una condensación de distintos significados eh, para caracterizar un personaje de forma grotesca y violenta. Bueno, pondremos ejemplos posteriormente. Bueno, el humor y las imágenes en la comunicación política no es solamente un fenómeno de actualidad. Ha habido en la historia muchos momentos y muchas situaciones en las que se ha utilizado el humor y lo grotesco. Por ejemplo, bueno, todos conocemos la historia de Gargantúa y Pantagruel. Fijaros cómo está caracterizado de forma tan grotesca, ¿no? Un personaje que no para de comer y que aquí se presenta siendo alimentado por varias cucharas y además en unas proporciones gigantescas y grotescas en relación con todas las personas que tiene situadas a su alrededor. Pero también se han caracterizado, ha habido, digamos, representaciones grotescas de grupos. Por ejemplo, esta es una caricatura de la Judicatura inglesa de 1758, en la que evidentemente se representa de forma grotesca, ridícula y crítica. Más tarde, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un uso de una caricatura para caracterizar a un personaje negativo, Hitler, en el cual una persona se sorprende porque ve a Hitler que tiene pezuñas de animal y rabo. Y esto significa, bueno, pues evidentemente una metáfora de la maldad, de alguna manera, ¿no? También hubo algunos políticos que utilizaron la caricatura de forma, digamos, positiva para sus campañas electorales. Por ejemplo, el presidente Truman tenía una serie de caricaturistas con los que evidentemente él estaba de acuerdo, ¿no? Y en esta imagen se presenta él rodeado de sus distintos caricaturistas. Bueno, lo grotesco tiene una simbiosis con el humor y también con la violencia. ¿Por qué? Porque camufla la violencia. Hay una situación limítrofe, bueno, que confunde y fascina. Dificulta la interpretación de las intenciones y del mensaje. Violencia con máscaras de humor. Diversión u ofensa. Ahí siempre hay un límite un poco difuso que lo ponemos según qué identificaciones tengamos con los distintos destinatarios de esas imágenes grotescas, pero los que digamos crean esas imágenes grotescas siempre pueden decir que es humor, mientras que los destinatarios de esas imágenes podrían decir que es violencia lo que los otros llaman humor. En cualquier caso, bueno, se puede utilizar lo grotesco para legitimar la violencia, ¿no? Porque no todo el humor que podemos, las construcciones humorísticas, no todas son éticas. Hay humor ético y humor no ético. Hay humor denigratorio, que lo llaman en inglés disparagement humor, humor agresivo o, bueno, otros tipos de humor machista, humor sexista, eh, humor racista, que ya pues no serían humor necesariamente, sino que serían violencia disfrazada de humor. En el contexto actual de la importancia tremenda de los medios de comunicación digitales, los memes han condensado y desplazado digamos, la utilización que se hacía antes de las caricaturas. Son
tienen una enorme funcionalidad en la comunicación grotesca. ¿Por qué? Porque condensan y desplazan el significado y usan la polisemia, disimulan el contenido y por lo tanto no actúan como inhibidores del discurso, del insulto latente que se tapa, se camufla por la risa, la sorpresa, la analogía y la creatividad. Y además atrapan y conmueven de forma inadvertida o, bueno, podríamos decir de forma inconsciente. Y expresan lo que no se podría fácilmente expresar con palabras, incluso lo que no se podría expresar con palabras. Como dice Parker, 2019, es como si, y solo como si, el inconsciente pudiera hablar con la construcción de verdades que han sido censuradas y ahora finalmente liberadas. Bueno, paso a describir nuestro trabajo. Nuestro trabajo es un análisis de los memes de partidos de extrema derecha de varios países: Brasil, España, Estados Unidos, Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Perú y la India, con la metodología de análisis visual de May y Dietrich, basada en la teoría fundamentada, pero para aplicar a contenidos visuales. Se analizó la Conferencia Latinoamericana de Partidos Conservadores, en la que participaron líderes de Brasil, de varios países de Latinoamérica. Los resultados de nuestro análisis, en principio, consisten en hacer aflorar los sentidos de lo grotesco y la legitimación de violencia en la extrema derecha internacional. Es decir, queremos ver de qué manera la extrema derecha internacional construye a través de lo grotesco la deshumanización de los adversarios, la aplicación de características negativas y estereotipadas y poco interesantes y, digamos, despreciadas sobre los valores sociales que son sus contrarios, o sobre grupos a los que no aprecian o a los que sobre los que quieren lanzar odio. Así que, bueno, nosotros hemos descubierto, digamos, en el análisis visual que hemos hecho, hemos descubierto procesos digamos, de legitimación de violencia muy graves y menos graves. Los más graves serían, el más grave de todos, evidentemente, es la deshumanización. La deshumanización, hemos seguido digamos, el concepto de deshumanización de Haslam, y además hemos encontrado algunos otros elementos añadidos que no están en el concepto de Haslam. La deshumanización, según Haslam, se realiza a través de dos procesos: a través de la animalización, que es la asociación con animales de diversos lugares en la escala evolutiva, desde animales más próximos a la especie humana, como por ejemplo los chimpancés o los monos, a las ratas o cucarachas, que serían los más alejados en la escala evolutiva. La robotización o mecanización, que consiste en la transformación de los seres humanos en máquinas y en la conversión de los seres humanos en desechos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo de deshumanización aplicado en este caso al feminismo, ¿no? Que dice: si ponemos peluca y lentes a un pez borrón, tendremos una feminista amargada. Esto significa digamos, la representación del feminismo bajo el aspecto de un animal muy, muy lejano de nosotros en la escala evolutiva. Otro ejemplo, referido también al feminismo, que es uno de los objetos de ataque más frecuentes de los movimientos de extrema derecha, es la conversión del movimiento de mujeres en un grupo de monos, que también es un acto de deshumanización. Otro ejemplo, referido en este caso a un periodista de nuestro país, consiste en la conversión de un personaje en un cerdo, la deshumanización a través de la animalización.
La deshumanización a través de la robotización, podemos ver un ejemplo en este meme sobre una líder de la CAP, el movimiento independentista catalán, que la transforma en un Playmobil, es decir, la robotiza. Y finalmente, la conversión en desechos, la tenemos como ejemplo este meme de la campaña de Bolsonaro, que convierte un elector de Lula en un cerebro lleno de desechos, Bueno, otro tipo de violencia menos grave, legitimada por los memes, sería la privación de la inteligencia, que nosotros hemos llamado antiintelectualismo, la proyección de suciedad, que tiene que ver con la representación escatológica, imágenes escatológicas, y la proyección de maldad o sadismo. También vamos a ver unos ejemplos de estos memes. Bueno, este es un ejemplo de antiintelectualismo o proyección de, de baja inteligencia. Es unas frases, digamos, incorrectas, burlescas, ¿no? Y referidas también al feminismo. Este ejemplo referido a Brasil nos presenta una familia pues irresponsable, un poco tonta, ¿no? Que parece que desafía el peligro, y también va en esa línea de denigrar, digamos, la población de color de esta manera, ¿no? Y antiintelectualista. Este es un ejemplo del uso de la escatología, ¿no? De la sociedad, de la asociación de personas que son contrincantes políticos con la sociedad y la escatología. Tiene que ver, este es un ejemplo de Brasil, y representa cómo los periodistas del Globo están realizando o preparando el jornal de hoy, ¿no? Las noticias de hoy. Evidentemente están rodeados de mierda, ¿no? Están rodeados de suciedad y de escatología. Y este es un ejemplo de cómo se puede asociar la imagen de una persona con la maldad o el sadismo o la agresividad, y es la imagen de Greta Thunberg, digamos, caracterizada como Hitler. Bien, estas serían, digamos, las características que hemos encontrado, más frecuentes que hemos encontrado en la comunicación política memética de la extrema derecha de varios países. ¿Qué podemos decir como conclusiones? Pues las conclusiones extraemos las siguientes consideraciones para seguir investigando en el futuro. Lo primero, desmontar que el humor, este tipo de humor, sea relajante, ¿no? Porque no relaja. Los productos sardónicos, irónicos, burlescos no relajan y no producen emociones, perdón, agradables, sino que activa las emociones irritantes y negativas. Producen hostilidad, y la hostilidad es una predisposición emocional próxima a la ira o a la rabia, y por ello facilitadora de la agresión. Por ejemplo, del linchamiento, de la revuelta, de la persecución de grupos, de la casa de brujas, etcétera. Sobre todo cuando estamos en contextos conflictivos o competitivos. También podemos destacar unos efectos sociales que van más allá, aunque están entrelazados con los efectos emocionales. Y son los siguientes. En primer lugar, la legitimación de la violencia por parte de los usuarios afines, y también la búsqueda de otros. Es decir, no solamente se destinan los memes
a los que ya forman parte de una ideología, o sea, a los convertidos, sino a los demás, ¿no? Para los que ya están en una ideología sirven de refuerzo. Sirven de refuerzo y de hecho los comentarios que aparecen después de la creación de los memes, los comentarios de los que los han recibido, pues suelen acentuar esta violencia contra las personas que estaban representadas en el meme, la suelen distorsionar, la suelen aumentar, hacer analogías con otros memes parecidos que también legitiman la violencia y por lo tanto sirven de refuerzo. Además, para los destinatarios, para los receptores, pueden formar comunidades de odio, o sea, tienen la función de la creación de comunidades de odio. Es decir, las personas que los comparten y que se ríen pues forman parte de una comunidad imaginaria basada en el compartir, por supuesto, elementos negativos, ¿no? Elementos negativos y violentos contra una persona. Por supuesto, para los que están representados en esos memes, para los destinatarios, significan una hostilidad y una agresividad importante, ¿no? Que está asociada a la violencia contra los destinatarios, es decir, que facilita la agresión, linchamiento, persecución o caza de brujas. Y además en un contexto de desprotección jurídica de los destinatarios e impunidad de los ofensores. Este es un aspecto muy interesante porque ya al estar esa violencia grotesca digamos, en un lugar limítrofe, donde, bueno, es difícil establecer las intenciones y es difícil establecer los daños, etcétera, esto favorece, digamos, la impunidad de los ofensores. Aparte de que, bueno, resulta difícil también a veces identificar la fuente de los memes, pero aunque se identifique, pues tampoco es fácil establecer una responsabilidad sobre la violencia que contienen, ¿no? Porque es bastante frecuente, ¿no? Que los que realizan estas producciones digan que se trata de humor y no tomen el punto de vista de aquellos a los que se destinan, que por supuesto se suelen considerar dañados. Y estas serían un poco en conjunto las conclusiones que hemos obtenido de nuestro trabajo. Muchas gracias y estamos dispuestos a escuchar los comentarios y las valoraciones serán muy bienvenidas.